Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital y hoy tengo el honor de compartir con ustedes la segunda conferencia web del curso Controladores Lógicos Programables PLC-1 para el que inició el 11 de abril. El objetivo de hoy es brindar claridad acerca de las características internas y externas de PLC y socializar las actividades calificables. En este momento, los que están conectados, quiero que me verifiquen si me escuchan bien y si están observando la presentación. Sí, señor, se escuchamos. Ok, gracias. Listo, la agenda propuesta es saludo inicial, características internas y externas de los PLC, socializar las actividades calificables para la unidad 2, sesión de preguntas y después conclusiones. Ya en esta parte, entonces, vemos que en la unidad 1 vimos que un controlador lógico programable es una especie de computador diseñado para trabajar en la industria que tiene unas protecciones especiales. Y hay una forma de programarse donde los conceptos básicos parten de las tablas de verdad y con puertas lógicas y de acuerdo a esas son las formas de programación. Hay una en esquema de contactos o ladder o lenguaje de contactos o escalera. Hay otra en bloque de funciones. Hay otra en GraphSet, gráfica de función de control de estados de transición. Y está la otra que es en texto estructurado. Son las formas de programarlo. Hay una norma internacional que la hizo IS 61131-6 de 2013 que nos presenta todos esos elementos y todo PLC moderno debe tener todos esos elementos para programarse. Dentro de las características internas y externas de los PLC encontramos que ellos como tal, en su parte física, que es esta segunda unidad, tiene unos elementos, unas partes que lo componen, como son la fuente de alimentación. Entonces, todo dispositivo electrónico tiene una fuente que su función es convertir la señal de energía alterna a señales de energía continua para que funcione todo lo electrónico que hay ahí. Entonces, la función de la fuente de alimentación. De acuerdo a cada fabricante o proveedor de PLC, es importante tener en cuenta porque no todos funcionan a los mismos niveles. Entonces, cada proveedor tiene los niveles donde va a funcionar. Esa es la parte interna. La fuente hace para que funcione a 24 voltios o de 0 a 5 voltios o más 15 o menos 15 o a veces 60 voltios o 12 voltios. Todo depende en la parte real del fabricante. Lo ideal sería es que funcionara a niveles TTL que son 0,5 voltios, pero cada fabricante tiene su autonomía para eso. Tiene la unidad central de procesamiento, que es, en otras palabras, esa es donde está como el microprocesador, en otros le dirán la tarjeta madre, que es donde nosotros tenemos la capacidad de donde está como la board, donde está el procesador, las pistas de entrada y salida, donde eso se llaman los buses hay como un computador, buses de control, de dirección y de datos, para comunicarse con los demás dispositivos que tiene él internamente. Entonces tiene una memoria interna que es, y por eso tiene una batería para que funcione autónomamente. Tiene unos módulos de entrada, unos módulos de salida y una terminal de programación. Es básicamente lo que tiene el PLC. Aquí, entonces, estamos viendo una especie de mapa mental donde dice todas esas partes que lo componen. En un PLC de tipo modular. Modular es porque le puedo conectar módulos de entradas y salidas de acuerdo a las necesidades que tenga. Aquellos que son nano compactos, pues todo lo tiene interno, no tienen esas capacidades de ampliarse más. Entonces vemos generalmente, en la primera parte vemos la fuente, entonces después sigue la unidad central de proceso y hay unos módulos que son entradas y salidas o analógicas o digitales o módulos especiales, por ejemplo, para conectar termocuplas, que es para medir temperatura, o variadores de velocidad, o algunos de acuerdo a las características o lo que se necesite en el proceso industrial. Por eso, entonces, hay unos módulos de funciones ya especiales. Entonces, este tiene unas interfaces de entrada, unas interfaces de salida que se comunican y ahí tiene también un dispositivo de programación. Dentro
de las actividades calificables de la unidad 2. Entonces tenemos, aquí voy a copiar este enlace, se los voy a pegar aquí en el chat de la sesión en línea. Este es lo que encontramos en la guía. Ahorita vamos a navegar en el menú del curso y vamos a ver cómo hacemos la actividad de la semana 2. Esta es una que les recomiendo, pues, donde podemos como ampliar un poquito de información a las partes del PLC. Si yo lo abro acá. Es simplemente un blog. A veces yo a veces por darle enlaces así, porque ustedes cuando terminen el que nos va a ayudar a ampliar un poquito las partes del PLC. Mientras tanto, entonces vamos a recordar cómo accedemos al curso. Recuerden que yo para ingresar al curso digito en mi ventana www.senavirtual.edu.co y cuando él ingresa aquí a la ventana me da, casi siempre me sale una ventanita emergente, esa yo la cierro para poder navegar bien. Le digo ingrese a cursos LMS y me sale una ventanita donde yo le agrego el tipo de documento, el número y la contraseña. Como yo ya estaba en la página, pues no me lo pidió otra vez. Y aquí veo el curso. En este caso, el curso de nosotros es el código 273792, porque hay otro curso que arrancó 4 días después. Entonces, en ellos es a la tarde aquí no, ustedes son de controladores lógicos programables 25 34 525. Ese empezó el 11 de abril y el otro arrancó el 4 de abril. Con ellos tuvimos la conferencia web esta mañana y se dejó pues la grabación ya con ustedes. Apenas ellos van la tercera semana, ustedes apenas en la segunda. Ingreso aquí a la ficha, que es mi curso. Y aquí recuerden que entonces encuentro los anuncios y la información del curso. Le digo aquí este botón que dice contenido del curso. Me aparece otra ventana donde yo puedo apreciar mi nombre de curso, el número de ficha del curso, y aquí dice proyecto, le hago clic ahí, me despliega la otra información. Estamos en la semana 2, entonces le digo actividad 2, y aquí va a encontrar mi guía de aprendizaje, que yo para guardarla le hago clic guardar como y queda guardadita. Aquí va a ampliar la ventanita aquí de mi guía. Entonces, siempre mi guía de aprendizaje, ¿qué información tiene? El nombre de la guía, el curso, la competencia, el resultado de aprendizaje, la intensidad horaria, una presentación y las actividades. Entonces, ese enlacecito que les dije que está en la presentación es este mismo de acá, que aquí lo podemos apreciar, donde vemos entonces, aquí que dice, partes de un PLC. Entonces me dice las funciones, la unidad de procesamiento, módulos de entrada, módulos de salida, es la que hay ahí. Y aquí pues encuentro historia, que es un PLC, tipos de PLC, transductores, sensores, indicadores, que considero pues que es importante tenerlo en cuenta. Aquí va a cerrar. Y aquí está el objeto virtual de aprendizaje, pero antes de eso, entonces, este es el objeto virtual de aprendizaje. Si yo le hago clic a una nueva pestaña, aquí voy a esperar pues, que me cargue. Ahorita les muestro cómo lo elegimos, aunque se presentó en la segunda conferencia, la primera conferencia web, de todas maneras lo repasamos.
Y aquí dice lo que hay que hacer es, después de hacer la actividad, tomar una captura de pantalla con el puntaje final. Recuerde que entre 70 y 100 es aprobado. En caso contrario, hay que repetirlo hasta obtener más de ese puntaje para poder aprobar. Y aquí la otra es la participación en el foro temático, que también ahorita la voy a explicar, es la parte que tenemos aquí. El material de formación, entonces el contenido temático, lo vemos aquí. Despliego la otra ventanita y aquí dice características internas y externas del PLC. Le hago clic. Y lenguajes de programación, plano de contactos, estos son conceptos que nos sirven para la unidad 3. Entonces aquí, este es el contenido temático de esta unidad, el material, donde aquí que me está diciendo. Este es como el material de estudio. La presentación, el controlador lógico programable, a veces en Europa le dicen autómata, ese es como el otro lenguaje, o la sigla que es PLC. Entonces, ellos, ¿qué han hecho? Ellos han desplazado lo que antes en las industrias utilizaban como grandes tableros de distribución donde hacían el control y todo lo hacían por cables y conectores. Entonces el PLC me ha reducido eso. Entonces por eso dice que suele emplearse porque tiene un espacio más reducido para procesos de producción donde generalmente son cambiantes. Cuando tienen esos tableros grandes, hay que volver a hacer el cableado. Aquí se puede cambiar instrucciones por software directamente con unas mínimas conexiones de hardware de los componentes que necesito. Hay procesos que son secuenciales. Entonces, la programación aquí es tipo secuencial. En la parte de programación, recordemos, hay una programación secuencial que es la base para programar cualquier dispositivo electrónico. Pero aquellos que estudian la parte de sistemas, más adelante van a ver la programación orientada a objetos, que es otro tipo de programación que hay. Entonces, existe aquí es programación secuencial en el orden que va. Hay máquinas y procesos que son cambiantes o variables en instalaciones de procesos complejos y amplios. Y cuando se examina o chequea la programación centralizada de las partes de un proceso, ¿qué se aplica? ¿Dónde se aplican estos PLC? Para maniobrar, operar máquinas, o en instalaciones o señalización y control. Entonces aquí, esto es lo que me dice. Entonces generalmente todo esto está asociado, que tenemos ya para manipularlo físicamente, tener siquiera unos conceptos mínimos de electricidad, unos fundamentos de electricidad y de electroneumática, porque en la industria a veces tenemos, o electrohidráulica. Entonces, neumática, cuando entonces empiezo a trabajar con elementos y dispositivos que son a base de gases, hidráulica a base de líquidos, y cuando hablamos electroneumática, electrohidráulica, es porque hay una parte electrónica que se le da el mando y se le da la orden para que active por el medio esos dispositivos neumáticos o hidráulicos. Y los PLCs tienen al interior algo que se llama el relé. Entonces, hay que mirar el manual porque hay PLCs que tienen protección por relés o otras transistorizadas. Cuando son transistorizadas hay que conectarles unas interfaces o adecuar, esa es la parte de instrumentación, porque si no le daño las salidas o incluso a veces las entradas. El relé es un dispositivo que generalmente funciona, tiene una bobina al interior y con unos niveles de conexión de voltaje pequeños me ayuda a que conmute a altas corrientes como tal. Entonces es la protección que hay. Aquí, por ejemplo, me muestra un videito. Necesito es un videito que me habla un poquito del relé. También encontramos entonces, por ejemplo, aquí hay varios contactos. Se tiene un contacto normalmente abierto, otro normalmente cerrado. Y ya cuando lo opero si físicamente al relé, entonces puedo conectar en paralelo varios bombillos o motores y entonces tengo mis salidas protegidas. Pues ahora aquí sí ya me cargó, aquí me está cargando el video. Este es un video cortico donde que me está mostrando el funcionamiento del relé. Entonces generalmente con una señal de voltaje continuo me conmuta lo que vaya a conectar a esa corriente alterna.
Y hay otra parte en la industria que se llama la electrónica industrial o electrónica de potencia, donde muchas veces hay muchas cosas que son conectadas por relés. Estos tienen unos componentes como tal que hacen accionamientos mecánicos. Entonces utilizan los semiconductores de potencia, los SCR, TRIAS, que tienen mayor velocidad, mayor conmutación, pero ya todas las prácticamente industrias están en los siendo PLCs cada vez más fuertemente tienen impactadas esa por protección la al interior tecnología. con Hoy relés, hay que entonces yo estar puedo en el conectar mundo. directamente un motor, pero tengo que mirar el manual. Si no miro el manual, ¿qué me puede suceder? Que le puedo tomar la salida. Entonces siempre Hola como cualquier chicos, equipo, Paul de llega algo y tengo EngineeringMindset.com. que mirar el manual. En este vídeo vamos a ver los relés para Aquí conocer esta es sus otra partes principales, que los sigue ahí diferentes tipos y de cómo ese funcionan. enlacecito, se los voy a Para copiar todas aquí sus que necesidades de considero que puede relés, ser consulten interesante a si quieren Telecontrols, que ampliar amablemente ha patrocinado este vídeo. información del Telecontrols es una funcionamiento de los empresa líder en relés, la industria de la cómo funcionan, automatización los desde conceptos como tal, 1963. Ofrecen algunas de las mejores que les puede soluciones ser. en lo que se refiere a relés de conmutación y garantizan la máxima vida útil de sus equipos. Consulte su catálogo de relés de conmutación. Eso es lo que teníamos aquí de la unidad. Dice el control lógico programable, que es lo que les decía ahorita, es un dispositivo digital, es electrónico, tiene una memoria interna, un procesador de arquitectura, que es lo que estábamos viendo aquí en la presentación cita, esa misma arquitectura que tenemos acá. Y las interfaces. Entonces, interfaces es lo que yo le puedo conectar en esos módulos de entrada y salida. Le puedo conectar interruptores o pulsadores para que me activen los elementos. También electroválvulas, por ejemplo, para la salida. Tengo para visualizar las balizas o indicadores luminosos o bombas, motobombas, para activar esas salidas. Y si vemos entonces físicamente, que es un ejemplo un típico por ese PLC, donde tengo que mirar también el manual. En el manual me dice dónde van las conexiones, generalmente uno cómo debe ir. Entonces tierra generalmente es cuando lo conecto a un sistema monofásico. Entonces tenemos la fase y el neutro. A veces asumimos que esa tierra puede ser el neutro y la otra la línea de la fase. O sea, tengo que ver bien la característica. Ya en otras ocasiones, si ya tiene la fuente conectada aparte, entonces ya hay que ver también en el manual si esto va a ser directamente para conectar las salidas o los diversos dispositivos de entrada como tal. Entonces la tierra generalmente es lo que le dice en el común y lo otro la línea de los terminales donde lo va a conectar. Entonces mirando el manual, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y a veces tienen algunos indicadores que me indican, le conecto un interruptorcito y si se activa y está bien conectado, voy a ver que el hardware me va a detectar que está moviéndose esa entrada. Lo mismo en la salida, si está activa o no, me muestra otro indicadorcito luminoso, esa salida cómo está, tienen alguna batería interna, puertos de extensión, al interior tiene una memoria EEPROM. Esas son memorias como tal básicas donde se alberga ahí la configuración básica de entradas y salidas del sistema. Es como decir un pequeño sistemita operativo básico para que funcione. Y unas conexiones aquí que es también muy importante tener en cuenta de que una cosa es que verifique que funciona cada entrada y lo estoy verificando con si está bien conectado, me prende el indicador, lo mismo en las salidas, pero tengo que hacer la interfaz de programación. Entonces, este es el contenido del material que teníamos de la semana 1. El otro contenido es este, que es el lenguaje es plano de contacto. Entonces, hay parte que tenemos y que nos sirve para la segunda semana. Entonces, aquí ya que me dice. Entonces, está un poquito relacionado. Este es el contenido. Aquí me abarca un poquito de las instrucciones, de los elementos, ya la conexión. Entonces, lo que les decía, depende del manual o los elementos como tal, donde conecto las líneas y entonces tengo una conexión física y la otra es el soporte de programación.
donde lo va a tener de acuerdo a las funciones que vaya a hacer. Entonces, en la semana 3 es donde vamos a hacer la parte de programación. A partir de la tabla de verdad, ¿tá? Esto es parte de la semana 3 de lo que trabajamos, que encontramos aquí en el material. ¿Dónde envío el taller modelo soluciones? Le digo aquí, envío de taller, aquí me muestra el enlace del objeto de aprendizaje, y aquí si le digo en esta otra, envío taller, que es lo mismo que yo hacer de aquí en la página principal de aquí del curso y decirle en evidencias. Entonces yo digo en evidencias y selecciono la vista de aprendiz. Entonces miremos que cuando le dice botón me va a enrutar automáticamente aquí, pero directamente en el enlace donde están las evidencias. Entonces, aquí está. Entonces aquí busco donde está taller 3. Le digo otra vez aquí en evidencias. Para este caso la semana 2 es taller 2. Y yo lo que hago aquí, adjunto lo que vamos a hacer y queda listo. Esto es lo que me muestro aquí ayer. Esta es mi vista de instructor. Entonces aquí están los que se han calificado, los que han aprobado. Y yo siempre les coloco un comentario, que ustedes allá cuando hagan calificación nos van a dar una nubecita donde dice si aprobó o no aprobó, si hay algunas observaciones. Entonces recuerden, cómo está en la presentación, cómo está en la guía de aprendizaje. Entonces aquí, este es el enlace que vemos ahí. Si yo vuelvo aquí en ¿dónde está el enlace? Le digo aquí, ese enlace me manda directamente también acá. ¿Y cómo lo tengo configurado? Entonces yo lo que quise hacer es este objeto de aprendizaje para que se familiaricen con un PLC físico. Aquí un poquito de tamaño, así se ve mejor. Y aquí le digo comenzar. Entonces primero me está mostrando dónde va cada cosa. Dice la unidad central de proceso, la que me muestra con 1. El 2, el soporte. El 3, donde está el rack. El 4, la tarjeta de entradas y salidas. El 5, la tarjeta de comunicaciones. El 6, la tarjeta de memoria. El 7, la fuente de poder. Entonces ya le digo jugar. Entonces ya aquí hago la actividad. ¿Dónde está el rack? El rack. Ah, sí, correcto. La fuente de poder. Tarjeta de comunicación. Ah, no era esta. Será esta. No, era esta. Ah, aquí me la marco. La unidad central de procesamiento. La CPU. ¿Será esta? Ah, sí. Tarjeta de memoria. ¿Será esta? El soporte, digamos, a ver si es este. Y tarjetas de entrada y salida. Esta. Ah, listo. Aquí me dice la actividad. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo captura de pantalla. Cojo captura de pantalla. Entonces, pongamos, voy a coger aquí. Listo. Y que saque más de 71. Cojo acá. Si quiero lo copio en archivo de Word o no. Archivo, guardar como. Y lo guardo. O digo, venga, es que también me interesa es que aparezca el puntaje para saber cuánto sacaste. Y aquí dice lo que fallaste. Entonces, tú puedes coger, no, entonces cojo más bien la captura pantalla de esa otra parte. Entonces, capturo la pantalla de acá. Listo. Entonces, ese puntaje es el que yo transcribo ahí para probar. Yo aquí le digo archivo, guardar como. Lo voy a guardar, por ejemplo, en descargas. Voy a decir taller 2. PLC. Entonces, ya simplemente, ¿qué es lo que hago? Aquí en actividad, o le adjunto el archivo, o aquí le digo una imagen, la cargo, elijo el archivo, lo mismo sería por adjuntar el archivo. Está en descargas, yo lo guardé. Oh, sí me quedó guardadito. Oh, archivo, guardar como. Sí, taller 2 PLC, guardar. Volvemos aquí a cargar, descargas.
taller 2 PLC, ¿listo? Aquí le digo taller 2, donde yo lo guardé, lo busco, lo guardé. ¿Listo? Entonces supongamos, lo tengo guardadito ahí. Taller 2 es el archivo. Aquí lo tenía, taller 2 PLC, abrir. Le digo enviar, aceptar, y aquí me quedó cargado. Listo, y le digo contestar y ya queda enviada la actividad. Eso es para la presentación de la actividad de la semana 2. Listo, siguiendo la presentación, esa es la actividad que hay que hacer. La segunda es el foro temático. Para el foro temático hay un criterio de valoración que se llama la rúbrica Tigre. Esta es una actividad opcional. Entonces, si van a participar, necesito que lo participen bien. Hay muchas personas que entran, copian y pegan de internet y eso es plagio, si no respeta derechos de autor o responden cualquier cosa, no. La estructura, si vas a participar y vas a hacerlo, hazlo bien o no participes, para eso son los talleres. Entonces, empieza, el primer criterio es que tenga título, escribir un título claro, acorde al contenido. Y la acción es dar respuesta al tema que hay, a la pregunta orientadora que hay y dar tu respuesta con base al estudio de los materiales, tu experiencia, consulta que hagas. Y si vas a colocar algo de la red como tal, haz la cita y referencia, porque si lo colocas así es como si tú no estuvieras y eso es plagio, entonces no queda aprobada la actividad. Generar discusión, formular una pregunta con base al tema que hay ahí y esa pregunta, entonces, no. ¿Qué pregunta no me sirven? ¿Usted qué piensa, qué cree? No, formula una pregunta a partir de ahí. Redacciones, que tenga buena ortografía, que hable de texto enriquecido y enriquecer discusión. A ver, es que en tal página, tal enlace, encontré tal información, es importante por esto y por esto y por esto. Entonces, no es copiar y pegar, cada uno que vaya 20 puntos. Si tiene título 20, ilación 20, generar discusión 20, redacción 20 y enriquecer 20 para 100, para probar los foros entre 70 y 100. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hay ahí en el foro temático? ¿Cómo obtendría de forma general una función de un sistema a partir de una tabla de verdad? Explique y ejemplifique. Entonces, cuando ustedes entran, ya va a cambiar la vista de instructor. ¿Listo? Entonces, hay dos opciones. Yo puedo entrar aquí, participación foro temático, que tengo el enlace aquí. Me manda aquí y participo directamente. Aquí directamente me manda el enlace donde está el foro temático 2. Esta es la pregunta orientadora. Aquí dice, venga, ver ejemplos de dinamización en rúbrica Tigre, le hago ventana izquierda. Si yo entro por el menú principal, debo decir foros. Y cuando después de decirle foros, debo seleccionar cuál de los tres foros es. La ventaja es que ahí en el contenido tengo el enlace directo, pues para que puedan participar. Entonces es la otra forma. Ahí está, foro temático 2, le digo aquí responder y si ven en la misma ventana que si fuera a participar por acá. Y ese enlace que me dice, bueno, esto es rúbrica Tigres de mi Dropbox. Y entonces aquí les estoy mostrando en qué consiste la rúbrica Tigre y unos ejemplos. Si quiere participar, debe hacerlo de forma correcta. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay compañeritos que han participado. Entonces yo aquí les doy la retroalimentación y les digo si aprobó o no aprobó. Hay algunos que, entonces, por ejemplo aquí, entonces, por ejemplo en ellos colocaron la bibliografía, la referencia bibliográfica. Muy bien, entonces por eso no les puse plagio. Les recordé, venga, tener en cuenta, citar o como tal, las referencias. Aquí, por ejemplo, otro, si qué elementos cumple, se aprueba o no. Entonces son como los criterios ahí. Pero si tiene plagio o va a hacer cualquier cosa, no me vale. Entonces, ¿tú cómo participas? Ya la activas texto enriquecido y empiezas un título. Entonces, el tema que se enfoca, ¿cómo tendría usted de manera general una función de un sistema a partir de una tabla de verdad? Entonces, podrías decir, mi aporte sobre la obtención de una función a partir
de una tabla de verdad. Vean que yo le activé texto enriquecido. Entonces ese texto enriquecido me permite que me queden los caracteres ahí, colocar de negrilla, separar párrafos y hilación. Entonces, esta es la pregunta. Entonces, redacción. Aquí me quedó este espaciocito. Entonces, debo verificar, eso es redacción. Entonces, a partir de la siguiente pregunta, la pego. Realizaré mi respuesta. Entonces nos decían, ¿cómo tener una función a partir de una tabla de verdad? Entonces muchos, ¿qué es lo que hace a veces? Mucha gente llega y va aquí en el buscador. Supongamos, voy a buscar en Google. Y a veces coloco la misma pregunta. Y a veces la ley del mínimo esfuerzo. Listo, obtención una función lógica a partir de una tabla de verdad. Bueno. Entonces aquí me está diciendo. Y videos. Entonces no falta el que hace esto. Y colocó y copió. Control C. ¿Cierto? Y llega en su aporte y simplemente la ley del mínimo esfuerzo coge y pega. Ojo, listo. Y pegas acá. Aquí. Control C. Control V. Y cree que eso es su aporte. Ojo, miremos que los otros compañeros, listo, colocaron la información. Cita la referencia. Pero hay otros elementos de la rúbrica Tigre que es de tener en cuenta. Entonces, a partir de la siguiente, como también. Listo. Listo. En los listo. Copió, está. Bueno, entonces muy breve. Listo, ya hice. Y, ojo, listo. Pero si no coloca la cita, ojo, yo aquí tengo un detector de plagios. Les vamos a dar una línea. La plataforma me da uno. Entonces yo cojo acá, y esto es lo que yo hago siempre. Aquí es que lo tengo. Detector de plagio. Es de manera rápida. No es para que puedan ver. Busca detector de plagio. Y en ese enlace yo copio y pego y él me arroja. Entonces muchas veces yo leí en alguna parte y escribí. Y algunos dicen, venga, es que yo no copié, pero lo leíste algo. ¿De dónde sacaste la información? Entonces yo aquí me dice, y yo aquí copié esa misma información, tal cual, ya que no he hecho nada diferente. Y aquí me dice, y compruebo plagio, y me sale un reporte. Entonces, si ese reporte en tu aporte supera el 20%, y no me has hecho citas o me has mostrado la referencia de la fuente, yo te lo devuelvo, no queda aprobado el plagio en tu aporte. Aquí, por ejemplo, los compañeros que mostraron, listo, colocaron una parte bien, pero colocaron una referencia y cumplieron los otros elementos. Entonces hay algunos que pueden copiar, pero no le escribí título. Entonces cada uno 20 puntos. Ahí me cumplí la acción, me está respetando derechos de autor. Aquí le digo comprobar plagio. Bien, ese es tu aporte. Aquí me va a hacer una búsqueda. Y aquí él me arroja el porcentaje de plagio que hay, las fuentes, entonces yo ahí le represento y le digo pues lo que hay. Entonces esta es la forma como yo hago. Entonces, listo. Ojo. Entonces solo coloco título y esto, entonces, está cumpliendo redacción. Ojo, generar discusión. Entonces yo puedo decir, ¿será que se pueden generar funciones? Entonces aquí estoy citando la referencia. Entonces, alguien no sabe citar. Bueno, entonces le coloco acá. Alguien le colocó la URL. Y al final, referencia.
y colocaron la URL. Oh, pero pues uno da referencia en estos campos, uno tiene o no forma APA o IEEE. Entonces, generar citas en línea. Y me salen una serie de buscadores, como aquí cuando les mandé la motivación, creo que sí se las envié, en anuncios, donde aquí les digo cómo generar citas y referencias en mis documentos. Mira, aquí le digo, vea, o vea, cojo abrir nueva pestaña, abrir vínculo. Entonces, ¿qué pasa con este buscadorcito? Yo le coloco el enlace, la URL y una vez me genera la cita, como tal automática. Esta fue la que copié, copiar. El detector de plagio. Mira que aquí me está dando el resultado de plagio. Entonces yo aquí se lo devolvería, venga, y aquí esta herramienta que me está buscando, plagio, entonces no lo podría probar. La vista en documento, ¿qué es lo que tiene? Las fuentes, vea, estas son las fuentes donde está eso exactamente. Aquí vengo acá. Entonces le coloco aquí mi URL. Porque ustedes cuando van a hacer un informe, un reporte, hay que sacar la fuente de la información, o si no es plagio, te pueden hacer un informe y si copias y pegas como tal y no respetas derechos de autor, te pueden mandar hasta una demanda. Entonces por eso estamos en esta parte de formación. Aquí le digo, si lo quiero adicionar. Entonces aquí me generó la tabla de contenido, venga, así es como puedo colocar la referencia correctamente. Vea. Entonces simplemente cojo, control C, y en mi foro. Entonces, ¿cómo coloco bien la referencia? Ah, bueno, aquí la generé. Esta es la referencia, voy a borrarlo otro día acá, porque me copió todo lo de ahí. Referencias. ¿Y cómo cito? Ah, bueno, entonces para citar, ojo, si todo esto es así, y si tiene más de 2 renglones, sabemos que todo lo copió. Ojo, cuando tú escribes exactamente lo mismo y supera más de 2 renglones, entonces debes de colocar aquí la cita, vea, obtención función lógica, tan, Entonces, generalmente no dice, si no dice fecha, o le colocamos SF, que es sin fecha, y ya. Y aquí ya sé, bueno, estoy respetando derechos de autor, esto no lo dijiste tú. Listo. Recuerden que yo también les di en mi EduBlog PLC. Para los que se quieran adelantar, aquí dejé la grabación. PLC. Entonces, aquí está la página principal. Entonces, digo aquí lógica digital, que es los conceptos que necesito de electrónica digital se va a tener, que les mostré en la anterior conferencia web. Y aquí yo qué digo, listo, aquí yo les estoy mostrando, aquí más abajito, tengo unos videitos de apoyo, de herramientas cómo se obtiene. Entonces aquí estoy explicando, aquí en un primer video, ahorita que cargue, donde yo explico en 17 minutos cómo partir de un problema, hago la tabla de verdad y extraigo todo de forma manual.
aplicado un PLC. Aquí donde yo de una explicación que di. Y aquí encontramos, vamos a encontrar unas herramientas que me van a mostrar, que me pueden mostrar la verificación y la implementación con otras herramientas, con aplicaciones móviles o algo. Aquí está cargando. Entonces, de aquí puedo tomar elementos. Entonces puedo formular una pregunta. Estoy en mi foro. Aquí estamos, listo. En mi foro temático. Voy a formular una pregunta. Copié la aislación, mira. Entonces, muchos que hacen, copian y tal cual. Venga, ¿y tú qué entiendes? Entonces, será. Entonces abro signo de interrogación. Será confiable utilizar aplicaciones móviles o programas para determinar la función lógica a partir de una tabla de verdad. Entonces ya escribí, listo, esa es mi pregunta. Ojo, recuerden, redacción, si me trago una letra, si se me separa. Listo, enriquecer discusión. En este enlace encuentras videos y tutoriales que sirven para realizar por software la determinación de la función. Considero que es importante y todos tus motivos. Y ya tú dices, veas que aquí está en este blog. Mira, entonces aquí encuentro tutoriales y elementos, software para hacer. Bueno, lo copias y lo pegas. Y ya. ¿Listo? Entonces cuando yo voy a evaluar, listo, control de plagio se encuentro, pero estás cumpliendo. ¿Tiene título? Listo. Y la acción da respuesta a la pregunta orientadora, y respeto a derechos de autor. Entonces, si alguien omitió la cita, pero colocó al final la referencia, bueno, se la valgo porque estamos en proceso de formación. Pero si no le coloca ninguna referencia, no aprueba, hay plagio. Y genera discusión, y está mi pregunta, enriquece discusión, estoy diciendo lo que hay, y ya con eso, entonces, cumplo la rúbrica TIR para participar en los foros temáticos. Que esa es la parte que dice acá, por ejemplo. Mira que aquí estoy mostrando una. Aquí, les voy a mostrar acá. Esta yo la grabé desde mi celular. Entonces, ¿cómo utilizar esta aplicación? Buen día, aquí les voy a comentar cómo se implementan funciones lógicas utilizando esta aplicación en línea, solución de CADMAP. Primero voy a tener la tabla de verdad. Si yo me desplazo de izquierda a derecha, voy a ver hasta qué números de tabla de verdad es. Entonces aquí tengo, me hace una simplificación utilizando mapa de carga, clic de acuerdo a las combinaciones de entrada a las salidas, cambiar 0, 1, aquí veo la otra representación, que es la ecuación, y su representación en forma ahora, tradicional. yo quiero en el circuito. Ese es ese. Aquí estoy mostrando otra aplicación. Muy buen día, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Les voy a mostrar, se llama aquí CADMAP. El funcionamiento de esta otra aplicación móvil que se llama CADMAP, a través de la cual, de acuerdo a presión que tengo, y su simplificación. Implementada esta función por dos unos A más ceros. más En este B que me permite, negada. puedo escribir la ecuación. Entonces, si quiero, voy a hacer una función. Y puedo ver entonces su tabla de verdad, su representación. El esquemático sirve, es de buena ayuda
O aquí la explicación implementar las funciones lógicas. Implementar tablas de verdad y funciones lógicas. Un placer. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas. Donde voy mostrando que partimos de un problema, hago la expresión matemática, o sea, como si fuera una clasecita presencial, el paso a paso, los recursos, y se está orientando como si fuera una clase magistral, pero se grabó el videito. Como lo hice hace mucho tiempo y no teníamos la tecnología de hoy en día, el audio no queda como muy bien o calidad de imagen, pero nos sirve para ese elemento. Y yo practico una filosofía, estoy dando mi aporte. Cuando uno se pone perfeccionista, que tiene que ser, a veces no hace nada. En este caso, ¿quién tendría? Así con simpleza las cosas. Y aquí mira que al último estoy a partir de la ecuación y esto me sirve el contenido de la semana 1. Hago la representación en esquema de contactos, que es el que necesito para programar un PLC SysEnlader, que es el que vamos a trabajar en este curso. Es de que se tiene que de funciones, donde yo podría presentarlo así, pero pues contrario de cero, ¿cuánto es? De los PLC2 o Grapset, que es la otra forma a partir de la representación normalizada. Entonces este es el videito. Entonces, a partir de ahí ya tengo elementos. Entonces, si ven, la intención del foro temático es, bueno, muchas gracias. Esto nos sirve para la clase tener. Y entonces así participamos en el foro temático. Ya con esto vamos a sesión entonces de preguntas. De los que están presentes, quiero verificar qué preguntas hay. Voy a ver si aquí en el chat hay escrito alguna pregunta. Buen día. Dice, instructor, vamos a hacer uso de laboratorios virtuales. No vamos a utilizar Club Labs porque este es un curso de fundamentos básicos para Club Labs. Si tú quieres ingresas y lo estudias por tu cuenta, pero no da. Si así a veces las personas no pueden cumplir con las actividades, con Club Labs nos genera más, eso ya es voluntario. Con eso te queda clara la respuesta al que preguntó Sistemas Automáticos de Colombia. Ok. Entonces aquí de las demás personas que están conectadas, en este momento está Andrés Baltasar, Camilo Castañeda, Freddy Matías, Julio de la Hoz, Lucas Andrés, Miguel, Caro, Santiago Pulido, Sistemas Automáticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no, que todo claro. Sí, Julio. Bueno, yo entré un poco tarde, profe. Pido disculpas por eso. Tuve bastante inconveniente acá con. Ok, entonces no hay problema. Yo ahorita está siendo grabado. Yo subo la grabación, se las envío por el chat WhatsApp. Sí, porque tengo muchas dudas sobre la rúbrica Tigre, que es la que. Esa ya la acabé de explicar. Sí, señor, correcto. Entrando yo ya vi que ya iba adelantado, por eso no entonces, la rúbrica Tigre, ¿qué es? Tú das tu respuesta, debes de escribir un título. Entonces, si el tema es cómo obtener funciones a partir de la tabla de verdad, entonces, ¿qué título voy a hacer? Mi punto de vista para obtener funciones a partir de una tabla de verdad. No decir tablas de verdad, no, porque no dice nada, ¿cierto? Un título acorde al tema del foro. El segundo criterio. Entonces, si este tema, ¿cómo obtener? Pues ya aquí tengo para escribir un título. El segundo, oscilación. Copio la pregunta orientadora y a partir de esa haz tu respuesta. Si vas a copiar y pegar de internet, es de respetar derechos de autor, hacer la cita y la referencia. Entonces, cuando da la grabación, ahí te mostré, por ejemplo, ejemplos de cómo lo puedes hacer. Si lo copias y pegas tal cual de internet, pues te genera plagio del 100%. Entonces, ¿qué te recomiendo? Parafrasea, diga, si tú no generas cita y después decir, vea, esto lo saqué de tal fuente. Entonces, algunos dicen, no, yo lo escribí porque lo entendí así, pero lo sacaste de alguna parte. Y lo que pasa es que esas herramientas de control de plagio te buscan en internet. Puede que, tú lo viste en algún lado y tú no lo copiaste de internet.
pero la herramienta te detectó. Entonces, ¿yo con qué base tengo para calificar? Las herramientas que me muestran. Y si tiene más del 20%, me genera ahí, entonces, y no tienen ni cita ni referencia, entonces no queda aprobada la actividad. El aporte es voluntario. Generar discusión, formulas una pregunta, venga, ¿será como ahorita que hemos tenido, será que con las aplicaciones móviles, las herramientas, o qué ventajas, cuál sería la ventaja o cuál sería el criterio para realizar la simplificación por min términos o más términos, o sea, pues por los unos o por los otros. Haga un par ahí, profe, para ver si estoy entendiendo. Bien, usted tiene esa pregunta. Supongamos que yo quisiera darle una respuesta a la pregunta que usted... No. Tú la tienes que formular. Tú la haces. No, supongamos que siendo usted uno de mis compañeros ahí que ha formulado la pregunta, si yo quisiera darle la respuesta, entonces... Entonces, eso sería parte de dilación. Entonces tú cogerías a partir de la pregunta que dio el compañero tal, que era esta, la copias y la pega y la respondes, porque hay algunos que escriben sin contextualizar y eso ahí se pierde la dilación. Precisamente por eso, o sea, la copio, la pego y coloco mi respuesta, pues, pero sí, debe llevar título también, debe llevar el título y todas esas cuestiones que acabas de... Toda participación en foro temático debe cumplir todos estos criterios. Si no cumple, ok. Bueno, listo, eso sí era. Cada uno es 20 puntos. Tiene título 20, hilación 20, genera discusión 20, redacción, tiene buena ortografía, gramática, listo, 20, enriquece discusión. Es que en tal página, tal enlace, encontré tal información que aporta. Por eso yo le digo, no copie ni pegue internet. Dices, vea, le invito a que vean este enlace, es información importante por esto y esto, y nos aportan con esto. Ahí estás dando tu aporte. Y entonces cada uno es 20 puntos. Entonces alguien, copió y pegó de internet, hizo la cita, perfecto, pero no colocó título, no generó discusión y no enriquece discusión, pues le devuelvo su aporte porque son los 5 criterios para aprobar el foro. ¿Con eso te queda claro? Sí, señor. Ahora sí. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Aquí va a mirar, aquí en el chat dice, fuera del tema, de pronto nos podría compartir algún material direccionado donde pueda identificar cómo implementar procesos PLC, interfaz view vía PC. Pues por el momento no la tengo disponible. La información que yo tengo la tengo en el EduBlog, lo que tengo ahí. Y hace mucho tiempo pues que no trabajo con la view. Entonces no te puedo aportar en eso. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, hay alguien que tenga otra pregunta, si no, entonces damos por terminada la sesión. Recuerde que esto va a quedar grabado y yo se los comparto por el WhatsApp al correo electrónico y va a quedar disponible en la plataforma del curso. Entonces, por ejemplo, así como está acá, si me devuelvo, va a quedar en sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, como aquí fue la primerita, entonces va, aquí queda. A veces le incrusto el video ahí, o si no, dejo el enlace, porque a veces, para que lo visualices directamente, porque muchas veces alguien va a coger y va a abrir aquí el videito y te sale que no puede. Entonces, ¿qué recomiendo? Que cree que te va a abrir directamente, entonces más bien, copia el vínculo y lo abres en ventana nueva. Profe, disculpe, ¿hay alguna continuación de este curso en la plataforma virtual? O sea, esos son conceptos básicos y, ¿cierto? Sí. De PLC, programación y eso. El nivel 2 es aplicación de los PLC en la automatización de procesos y el nivel 3, los PLC en los sistemas SCADA. Ok. Gracias, profesor. Listo. Entonces mira que acá, entonces, vea, aquí está el videito de la primera conferencia web, que lo viste ahí, si lo abriste ahí, o despliega lo mismo la presentación. Entonces la presentación, copia vínculo y la abre esa partecita. Entonces ya las presentaciones, entonces, y ustedes la pueden abrir directamente y la ven aquí en línea. Entonces así no, cuando yo les envío un correo, no les estoy llenando de archivos, sino les envío las URLs para que vean directamente las presentaciones. Esta fue la primera sesión en línea y así va a quedar para esta segunda y la tercera.
Listo. Entonces, con eso, entonces ya no hay más preguntas. Como conclusión, entonces hemos agotado el orden del día propuesto, donde hablamos de las características internas y externas del PLC y se socializó las actividades calificables de la unidad 2 y cómo se dinamizan los foros con rúbrica Tigre y cómo presentamos el objeto de aprendizaje por la plataforma. Entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión. Ya voy a parar entonces la grabación.